Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este su mega curso de Python. Bueno, hemos llegado a un capítulo demasiado importante. No le podemos restar importancia a los anteriores, pero verdaderamente el tema de JavaScript es muy importante porque este es el lenguaje más usado en el mundo y ya le voy a decir por qué. Así que para ello vamos a una presentación con la cual voy a darles el primer acercamiento a este lenguaje tan famoso y tan poderoso. Vayamos entonces. Aquí una pequeña aclaratoria, advertencia. Esta introducción al lenguaje de programación JavaScript está dirigido a aquellas personas que van siguiendo de manera continua el curso de Python y que por lo tanto ya tienen conocimientos básicos y sólidos acerca de la lógica de programación de computadoras. Si no es su caso, le invito cordialmente a revisar los primeros videos de este curso y posteriormente volver. Usted llegó al curso, pero ya tiene conocimientos tanto de HTML, CSS, lógica de programación. Bueno, usted puede seguir aquí, pero si no, tiene que comenzar por el comienzo para que todo el conocimiento que vaya adquiriendo esté siguiendo una lógica que le permita consolidar ese aprendizaje que usted necesita. JavaScript, este es el logo de JavaScript, una J, una S. Nos dicen que JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. ¿Y qué querrá decir interpretado? Hay dos tipos de lenguajes, amigos míos, el compilado y el interpretado. El compilado es aquel lenguaje donde el compilador, que es un programa, tiene que revisar lo que nosotros hicimos, el código fuente que nosotros hicimos, el compilador lo revisa y si está libre de errores, lo convierte en código de máquina y lo ejecuta. Pero si consigue un error, automáticamente se detiene el proceso de compilación y hay que entrar a revisar el código a ver dónde fallamos, hasta que quede totalmente depurado. Después que ya el programa que nosotros escribimos, es decir, el código fuente, está 100% depurado, entonces lo convierte en un ejecutable que está hecho en binario, que es el lenguaje que la computadora entiende. Los lenguajes interpretados no. Ellos toman una línea y la convierten en ejecutable, pasan a la otra línea, si tiene un error está bien, se detiene, pero por lo menos ejecutó la anterior. Es decir, ellos lo que está bien lo van ejecutando. Siempre me han gustado ese tipo de lenguajes porque uno va viendo la creación, sobre todo cuando está comenzando. En cambio el compilador no, eso es corrija y hasta que no corrige uno los 200 errores de compilación, o sea, la sintaxis mal escrita, no me deja ver la primera corrida. Bien, así son los lenguajes interpretados como el caso de JavaScript. El mismo Python se define como orientado a objetos y basado en prototipos. Estos dos están relacionados. ¿Qué quiere decir que sea orientado a objetos? Mire, hay lenguajes que trabajan la parte de programación orientada a objetos bastante fuerte, ¿sí? Siguiendo todos los pasos de creación de clases estáticas y trabajan la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento y todo este tipo de cosas. Y JavaScript, aunque es orientado a objetos, él se basa en prototipos, es decir, que él no tiene que seguir esa estructura rígida de creación de clases y tampoco trabaja la parte de la herencia, el polimorfismo, sino que con él se crea un objeto y se definen los atributos y los métodos y listo, empezamos a trabajar como el que crea un vector, como el que crea una lista, un diccionario, ya, así de sencillo. Entonces eso le da cierta versatilidad porque me permite trabajar con objetos, pero no me amarra a esa sintaxis estricta de que primero tengo que declarar una clase y todo eso que ustedes ya conocieron cuando vieron programación orientada a objetos en Python. Es imperativo, ¿qué quiere decir? Que él ejecuta el código de manera secuencial, utiliza estructuras de control, funciones. Eso lo hacen otros lenguajes, pero JavaScript, tiene una característica muy particular y es que él modifica su propio estado. Y un ejemplo de esto es cuando yo declaro en JavaScript una variable de tipo entera y después le asigno un flotante y después le asigno una cadena y después la convierto en una matriz. Él no se complica. Python tiene buena parte de eso también. Hay lenguajes que no. Usted declara una variable entera y entera será hasta el día que muera. ¿Ok? Es imperativo débilmente tipado es porque en JavaScript nosotros no tenemos que definir que la variable A
es entera, que la B es string, que la otra es de este tipo, como en otros lenguajes que nos amarran a eso, ¿no? Él por el mismo dinamismo que tiene, este dinamismo que yo les digo acá, él no permite que, o sea, no es que no permita, no exige que se declaren las variables porque las variables pueden cambiar de tipo durante la ejecución. Igual pasa con Python, por supuesto. Pero el fuerte de este, y que lo hace el lenguaje más popular del mundo, es que con él podemos trabajar tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Qué maravilla, ¿no? Yo no conozco otros lenguajes, yo por lo menos no los conozco que hagan eso. Vamos a ver un término muy usado cuando uno programa JavaScript, que es el DOM, Document Object Model, que no es otra cosa que el modelo de objeto de documento. Es una interfaz de programación para los documentos HTML y también los XML, que facilita una representación estructurada del documento y define de qué manera los programas pueden acceder a fin de modificar la estructura de ese DOM. Mire, resumiéndolo, vean el DOM como lo siguiente. El DOM abarca todo lo que nosotros llamamos el navegador. Cuando ustedes abren una ventana del navegador, ahí se activa un DOM o aparece un DOM. Y el DOM consta de varios elementos. El window, que es todo. El navegador completo, la pestaña que usted abrió, con la cual está trabajando, obviamente, ese es el window. Nos saltamos la parte aquí de la URL y todo eso y caemos en la parte aquí donde se muestran las páginas, que es lo que está en color rojo. Eso es el document para nosotros, el documento. Cuando empecemos a programar en JavaScript orientado hacia el manejo del navegador, entonces ahí vamos a hablar de window, ahí vamos a hablar de document. Y bueno, en la secuencia esta, window contiene a document y document contiene a HTML. ¿Y qué es HTML? Pues todo lo que uno hace en una página. Todo eso conforma lo que es el DOM. Bien, entonces JavaScript me permite acceder tanto al navegador, tanto a la barra esta de URLs y también acá. Es decir, que yo desde JavaScript puedo tener control de todo. Cambiarle el color de fondo a la barra de URL, cambiar todo lo que está aquí adentro, hacer cosas aquí con las pestañas, con esta, la que está activa. Bien, seguimos. ¿Para qué sirve JavaScript así de manera rápida? Él me permite desarrollar del lado del frontend, pero yo les dije también que nos permite trabajar del lado del backend. Él le da interactividad a las páginas web, permite validar formularios, hace animaciones y efectos visuales. Antes estaban de moda en una época, bueno, todavía, algunos menús que cuando uno le da clic a una opción y aparece un submenú, ese submenú a veces aparece como una pequeña escalera que se mueve, así como la escalera esta que ponen en los helicópteros cuando están a cierta altura del piso. Bueno, ese tipo de efectos especiales se hacen con JavaScript. También permite desarrollo del backend a través de este señor. En algún momento ustedes van a tener que conocerlo. Se los recomiendo y se los dejo ahí. Hay que instalar algo que se llama Node.js. La J se pronuncia JS. La gente dice así. La gente no dice Node.js, dice Node.js. Porque sobre Node.js nosotros podemos poner a correr JavaScript del lado del servidor. Mientras no tengamos Node.js, nosotros vamos a correr JavaScript del lado del cliente. Permite esto de las APIs RESTful. Son esas aplicaciones que están del lado del servidor y que interactúan entre el JavaScript que viene del navegador con el lenguaje que maneja las bases de datos. También a través de Express.js ustedes pueden acceder a bases de datos. Es decir, que no necesitan otra aplicación, sino que JavaScript le establece el contacto con el cliente y él mismo hace el trabajo en el servidor y accede a las bases de datos y todo esto. ¿Ven el poder que tiene, eh? Bueno, lo usan también para el desarrollo de aplicaciones móviles, videojuegos, aplicaciones de escritorio, sí, como hacer un sistema en Python con Tkinter, pero obviamente usando HTML y CSS. Estas extensiones que uno le coloca a los navegadores las hacen con JavaScript. El Internet de las cosas, que no sé si saben lo que es, eso se hace, bueno, no íntegramente, pero sí lleva un buen componente de JavaScript. Aplicaciones de realidad virtual, como cuando uno se pone ese casco y juega algo, una montaña rusa, ahí está aplicando realidad virtual. También en realidad aumentada, cuando ponen personajes imaginarios
en sitios de la vida real. Esa es la realidad, por eso se llama realidad aumentada. Esto que se usa mucho sobre todo Machine Learning, Deep Learning, aprendizaje profundo y todos esos conceptos que ustedes lo han oído por ahí, ahí trabaja también JavaScript. Y bueno, por supuesto, para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Tipos de datos de JavaScript. Pero antes de entrar a los tipos de datos, la pregunta que siempre hace la gente, bueno, ¿y yo cómo hago cuando voy a trabajar JavaScript del lado del cliente? Permítanme devolverme un momento. Si yo voy a trabajar JavaScript del lado del cliente, usted, amigo mío y amiga mía, no tiene que instalar nada. Automáticamente el navegador, usted a través de una forma que les voy a explicar en la siguiente clase, uno hace el código de programación en JavaScript y el mismo navegador se encarga de ejecutarlo. No es como otros lenguajes, Python y todo lo demás, que uno necesita descargarlo, instalarlo, configurarlo. No, esto es una maravilla. Es simplemente abre un editor, empieza a hacer su código, manda a visualizar la página y automáticamente el navegador le ejecuta el código JavaScript. ¿Se dan cuenta ustedes lo versátil que es? Aquí están los tipos de datos. Numérico. Él no diferencia entre entero y flotante. Numérico, punto. Ahí van todos metidos. Cadenas, booleanos. Hay un tipo de datos que se llama nulo, que es la ausencia de algún valor, pero es un tipo de dato. Se llama nulo. Es la ausencia de algún tipo de dato. Otro llamado undefined, que es también para indicar que es una variable que no tiene ningún valor asignado, ¿sí? Indefinida. Objeto, para trabajar la parte de orientación, programación orientada a objetos, también nos permite trabajar con arrays, arreglos. ¿Qué operadores usa JavaScript? Miren, los aritméticos, los de siempre, más, menos, multiplicación, división, ¿sí? Resto de una división. ¿Qué operadores son los que utiliza para asignar? El igual, el más igual, el menos igual. Por ejemplo, para yo decir A es igual a A más 1, digo A más igual 1. Ya. Pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a escribir código. Operadores de comparación. Igual, exactamente igual, distinto, completamente distinto. De estos casos, este que tiene 3 y ya les voy a hablar en la siguiente clase o en la tercera, no recuerdo. Signo, el operador de relación mayor, menor, mayor, menor, igual, los mismos, casi parecidos a los de Python y otros lenguajes. Operadores lógicos, para yo indicar el i, tengo que usar 2 veces la i comercial. O 2 veces la barrita esta. Y la negación es el signo de admiración. Operadores para incrementar y decrementar de uno en uno. En vez de yo decir A es igual a A más 1, yo digo A más más, B menos menos, ¿sí? Operadores a nivel de bits. Esto no creo que lo llegue yo a usar, pero si en algún momento ustedes quieren acceder a los bits de un dato, pues todos estos operadores les permiten trabajar a nivel de ceros y unos allá adentro. Él tiene varias estructuras para la toma de decisiones. La típica, si una condición se cumple, en Python decíamos 2 puntos, y escriba el código. Aquí no. Este forma parte de la mayoría de los lenguajes donde hay que indicar dónde comienza y dónde cierra todas las instrucciones que pertenecen en caso de que la condición se haga verdadera. Bueno, pero es cuestión de reemplazar los 2 puntitos que usa Python y poner la llave que abre y la llave que cierra. En caso contrario, entonces el si no se pone debajo y también lleva llave que abre, llave que cierra. Con JavaScript, no tenemos esto de una restricción que nos pone Python de que el código debe empezar en cierta columna y todo se tiene que mantener ahí. No. Aquí usted el if lo puede escribir más a la derecha, el si no lo puede escribir más a la izquierda, lo que está aquí adentro puede ir pegado a la izquierda, más a la... No importa, pero hay que mantener sí un orden, no hacer de nuestro código una locura. Bien, yo siempre cuando abro un bloque me corro por lo menos 4 centímetros y trato de mantenerme todo el tiempo. Si abro otro bloque dentro de ese bloque, vuelvo y me corro otros 4 y así. Él tiene algo muy simpático que se llama el operador para la toma de decisiones ternario porque consta de 3 partes. Mira, la condición, lo que va a hacer en caso de que sea verdadero y lo que hará si es falso. Se escribe la condición y se coloca el signo de interrogación. De inmediato se colocan las cosas que yo quiero que haga en caso de que sea verdadero y este vendría siendo el equivalente al si no.
son para escribir cosas en una sola línea. Tampoco es para escribir código así muy profundo. Para ese caso usamos este, que es el típico sí y todo lo que usted quiera, si no y todo lo que yo quiera. Esto es para, digamos, para sintaxis que involucren una sola línea. Pero también tiene otra sentencia para la toma de decisiones, que es el switch, y se usa así. Switch se coloca dentro la expresión o la variable que vamos a evaluar, y el resultado de eso empezamos, en caso de que sea el valor 1, haga todo esto, hasta donde consiga el break. Es decir, ahí no se coloca la llave que abre y la llave que cierra, sino usted empieza a escribir código hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y la última, para indicar ya no más, es break. Pero en caso de que no sea el valor 1, se pregunta si fue el valor 2, igualito. Empezamos a escribir hasta donde consigamos un break. El break hace que, o le impide que siga bajando, que salte y se vaya al final, que es aquí donde está la llave amarilla, ¿sí? Es decir, que un switch abre con una llave, se ejecuta y en cualquier lugar, y el break lo bota, lo saca hasta la llave amarilla y le dice chao, siga. Bueno, aquí hubo un pequeño errorcito, lo corrijo. Esto era en caso de que sea un valor 3, haga lo mismo y tiene una opción que si no fue ninguno de los anteriores, by default, por defecto, haga esto. Ese último no tiene break. Si usted le colocan, le da error. ¿Por qué no tiene break? Porque ya lo que viene es el fin del switch. Entonces, si esta expresión o esta variable era, por ejemplo, un entero, aquí se colocan puros valores enteros. Si esto era el resultado de una cadena, o mejor dicho, si esto dio como resultado una cadena, los valores tendrán que ir entre comillas, ¿sí? Bien, pero de eso vamos a hacer ejemplos, no se preocupen. Tiene también sentencias de repetición y tiene más que Python porque tiene for, tiene while y tiene do while. El for tiene la siguiente sintaxis. Se coloca la inicialización, se dice por ejemplo for a igual a 1, punto y coma, a menor o igual que 10, a más. O a igual a más 1. Entonces este es un ciclo que como va incrementando de 1 a 1 y la condición dijo que era 10, se va a repetir 10 veces. Abre con una llave, cierra con una llave. Mientras una condición que siempre tiene que dar verdadera. Mientras esa condición sea verdadera, el código repite y en algún momento la condición se hará falsa y se sale. Y el do while es como un mientras pero volteado, con los pies hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? Que si la lógica del programa viene bajando y la condición es falsa, simplemente no entra. En cambio aquí la lógica del programa viene bajando y pasa como Pedro por su casa y hace esto. Al menos una vez lo hace. Si la condición es verdadera, sigue haciéndolo. Si en algún momento se hace falsa, sale. Haremos ejercicios con los 3 ciclos. Finalmente, con JavaScript yo puedo también manejar funciones. Hacer lo que se llama programación funcional. Programación funcional es cuando trabajamos con funciones, así como hicimos nuestros primeros programas en Python. A las funciones se le llaman también subprogramas. Y es así, comienza con la palabra función, nombre de la función. En JavaScript se usa mucho esta forma de codificación o este estilo. Cuando for está formado por varias palabras, viene la primera palabra toda en minúscula y a partir de ahí cada nueva palabra van todas pegadas, pero cada nueva palabra va con una letra en mayúscula. Si usted lo hace de la otra forma o pone un guión bajo, también es válido, pero más vale hacer lo que mandan o dictan los estándares. Igualito los parámetros. Si yo coloco 3 parámetros, tengo que pasarle 3 argumentos. Aquí se ejecuta el código de la función. Uno cuando entra a una función, a un bloque cualquiera, debería correrse 4 o 5 espacios. Bueno, yo ejecuto todo el bloque correspondiente a la función y esa función puede incluso retornar un valor con el típico return, que es opcional. Bueno, he dado un paseo rápido porque quiero empezar a programar como dice aquí y lo haremos Dios mediante en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.